Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Buenos días, bienvenidos a este devocional en casa. Mi nombre es Arnulfo Sepúlveda, les doy la bienvenida a su devocional. De acuerdo a nuestra agenda devocional, para hoy tenemos el capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Vamos a mirar los primeros 13 versículos de una historia, la transfiguración de Jesús, que es muy conocida. Al momento de leerla les pido un favor. Piensen en algún momento, algún hecho, alguna situación por la cual hayan sentido miedo, terror, pánico. Leamos. Dice así la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estamos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda, Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. La palabra del Señor. Bueno, oremos para empezar este devocional, Señor. Estamos agradecidos contigo, Padre Santo, por esta nueva oportunidad que nos das para acercarnos a ti, a leer, al meditar en tu palabra, también al momento de acercarnos a ti en oración, Señor. Gracias. Acompáñanos en este tiempo. Yo te lo pido, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a tener una primera alabanza y comenzaremos con nuestra primera letra del acróstico casa, que es la confesión. Ánimo. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. ¡Cántalo! Escogido en Cristo estoy. Y voy ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Gracias por permanecer. Les cuento una historia personal. Cuando yo era niño, cerca de mi casa, otra familia vivía o tenían una señora que tenía problemas mentales. Por alguna razón, esta señora, cuando se salía de casa porque no la dejaban salir,
por alguna razón se iba para mi casa y preguntaba por mí y decía que yo era su hijo y me quería llevar. Yo estaba muy niño y esto me llenaba de terror. Pensándolo bien, no me causaba terror la señora como tal. No era violenta, no estaba mal vestida ni nada de eso. Lo que me causaba terror es que yo soy adoptado. Y yo me preguntaba si en algún momento esta familia decía, sí, vea, está ahí escondido debajo de esa cama, lléveselo. Yo no quería perder lo que ya había recibido de esta familia. Aquí vemos que cuando los discípulos escuchan la voz de Dios en medio de ese momento sublime que estaban viendo al Señor transfigurado, ellos sintieron pánico, terror. Ellos lo tenían muy clara. Y es que según hemos estudiado, según vimos el año pasado en la lectura de la Biblia en un año, estar en la presencia de Dios y sentirse impuro era estar declarado a muerte, ser reo de muerte. Y pasó inclusive a aquellos que se acercaron al Señor a ofrecer un fuego que el Señor no había pedido y el Señor los consumió. O sea, ellos sabían y tenían muy claro las consecuencias de estar en la presencia del Señor. El Señor que estaba haciendo allí, nuestro Dios que estaba haciendo, una vez más reafirmando que el Señor Jesús era su Hijo y que en Él tenía toda la complacencia. Les conté esta historia porque yo tal vez esperaba eso de mi familia, que no simplemente le dijeran al Señor que yo no estaba allí, sino que me defendieran y dijeran que yo era el hijo de ellos y que tal vez esta señora no volviera a buscarme. Bueno, eso nunca pasó, finalmente nos cambiamos de casa y digamos así que problema solucionado. Nosotros, gracias a la obra del Señor Jesús, podemos ser contados como hijos de Dios. Y así como el Señor, como nuestro Dios, ratificó con su propia voz y con su propia presencia, ratificó al Señor Jesucristo como su Hijo amado, así también nosotros tenemos ese galardón. Y no lo perdemos porque el Señor nos escogió, porque el Señor en su infinita bondad, misericordia, porque Él quiso, por mera gracia, nos escogió a todos y cada uno de nosotros. Vamos a confesar eso. Don inmerecido para nosotros, pero así es nuestro Dios. Confesemos que Él es misericordioso con nosotros, que ese galardón que tenemos, pues nosotros no hicimos nada para recibirlo, que fue por la obra del Señor Jesucristo, pero que le recibimos y que también estamos orgullosos de ser sus hijos. Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Confesamos, Padre Santo, que sí, que tú lo has hecho todo por nosotros. Inclusive el mandar a tu Hijo a morir, a sufrir por nosotros, y nos has dado ese galardón, Señor. Ese galardón de ser contados como hijos tuyos por medio de la obra del Señor Jesucristo. Padre, esto es inmerecido, pero nos sentimos honrados, Padre Santo, orgullosos de ser contados como hijos tuyos. Gracias, Padre Santo, porque esto es una bendición para nosotros. Gracias por la obra del Señor Jesucristo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no nos comportamos como hijos tuyos. En esos momentos, Señor, recuérdanoslo. Recuerda todo lo que tú has hecho por nosotros. No nos dejes, Señor, en nuestra condición humana, porque sabes, Padre Santo, y sabemos nosotros también que en nuestra condición, Señor, nos es difícil, Padre de la gloria, comportarnos a la altura del galardón que tú nos das. Gracias, Señor. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a una alabanza más y continuaremos con nuestro devocional en casa. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco allí.
Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Bueno, continuemos, hermanos. Releo para ustedes el versículo 6. Al oír esto, las palabras de Dios, los discípulos se postraron sobre sus rostros aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Jesús toma la iniciativa. Y eso fue una constante del Señor Jesús. A diferencia de cualquier otro maestro que espera que sus discípulos vayan y le busquen, el Señor Jesús fue y buscó, fue y les llamó. Siempre estuvo dispuesto a caminar y hacer una milla extra, lo que Él pedía, y mucho más que esto. Cuando fue necesario hacer un milagro el día sábado, ese día lo hizo sin importarle el cómo lo podrían tachar, tal vez de impuro o de no respetar el día sábado. Ahí recordamos el evento de sanidad para aquel hombre que tenía su mano seca. Recordamos cuando el leproso le dijo, si quieres puedes tocarme, si quieres puedes sanarme, y Jesús le tocó, a pesar de que podía haber sido declarado impuro o inmundo. Recordamos cuando el centurión va donde él pudo haber hecho cualquier cosa o rechazar a este hombre que era tal vez un enemigo, y no estuvo dispuesto a hacerle el milagro a este centurión en favor de su siervo. Cuando aquel ciego en el camino importunaba, y seguramente sí estaba importunando con sus gritos, llamando a Jesús, Hijo de David, ten piedad o misericordia de mí. Seguramente sí estaba importunando, pero el Señor Jesucristo dejó lo que estaba haciendo y se acercó a él y le sanó. Siempre estuvo dispuesto a, y eso era lo que mostraba el Señor Jesús constantemente. Aquí en este caso se acerca al ver aterrorizados a sus discípulos y les consuela, les toca y les anima a que se levanten, a que no tengan miedo. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, probablemente nosotros hemos estado en muchas de esas situaciones y el Señor Jesús se ha acercado a nosotros y nos ha consolado y nos ha tocado y ha hecho lo que sea necesario para levantarnos a nosotros. Cuando hemos pecado no nos ha dejado ahí postrados, tirados, acabados, nos ha levantado si ha sido necesario. Ha caminado con nosotros y cuando ha sido necesario nos ha cargado y nos ha llevado para no dejarnos en nuestra condición. Así como lo hizo con sus discípulos en aquel momento de la transfiguración, así con nosotros. Ese es nuestro Señor Jesús, que no nos deja en la condición en que estamos. Oremos en adoración al Señor Jesús. Padre, nos faltan palabras
para expresar, Señor, nuestra gratitud a ti, Padre de la Gloria. Solamente podemos decir gracias porque no tendríamos cómo pagar, Señor, todo lo que has hecho por nosotros. De llamarnos, tomar la iniciativa y llamarnos y rescatarnos a nosotros, Padre Santo. No dejarnos en esa condición en que estábamos, Señor. Y cuando hemos caído, Señor, tú nos has levantado, Padre Santo. Has enviado al Espíritu Santo, Señor, para que día a día nos dé la fuerza necesaria, Señor, para continuar en ese proceso de santificación progresiva. Gracias, Señor. Rogamos, Padre Santo, que cada día estés con nosotros. No tenemos palabras, Señor, para expresar nuestra gratitud a ti, solamente alabarte y adorarte y glorificarte a ti, Señor. Porque día a día, Señor, continúas tu obra en todos y cada uno de nosotros. Amén. Bueno, gloria al Señor, continuemos alabando al Señor con esta canción. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Gracias por permanecer. Llegamos al tiempo de la súplica. Y para vamos a recrear un poco la historia que se nos cuenta allí, que se nos relata en el capítulo 17, versículos 14 al 22, donde a los discípulos se le llevó un joven endemoniado, y ellos no pudieron echar fuera ese demonio. Fue llevado al Señor Jesús, el Señor echó fuera ese demonio y luego les explica o les dice el por qué no pudieron, y fue porque les faltó fe. Pensaría uno, ya los discípulos habían hecho cosas estas o tal vez mayores. Ya habían sido enviados por el Señor Jesús y habían expulsado demonios y habían ido de aldea en aldea haciendo milagros, y el Señor Jesús en su momento les dijo que se gozaba y se regocijaba por ello. Pero aquí no pudieron, y de pronto me da por pensar que nos ocurre muchas veces a nosotros también, y es que nos acostumbramos a las cosas del Señor. Nos acostumbramos, la damos por sentado, y como ya tal vez esta palabra la he leído, como tal vez esa predicación en mis largos años ya alguna vez la escuché, ya doy muchas cosas por sentado. Y como tal vez en mi iglesia tengo pastores y maestros, pues bueno, dejemos que ellos nos enseñen, y el acercamiento a la palabra pues se va reduciendo, y probablemente mi tiempo de oración y de comunión con el Señor también va menguando, porque me voy acostumbrando a las cosas de Dios. Es como cuando uno está practicando un deporte, y a la vez que lo practica se hace cada vez más fácil, y el cuerpo naturalmente te pide y te exige que cada día estés en esa práctica de ese deporte, y llega un momento en que el día que no haces deporte el cuerpo se siente extraño. Así debería ser con nuestra comunión e intimidad con Dios, con su palabra. Debería hacérsenos extrañísimo el día en que
en que no nos acerquemos a la palabra del Señor, el día que no la leamos, el día que no la meditemos, el día que no oremos al Señor, el día que no participemos del Señor. Es más, el día en que no encomendemos todo lo que vamos a hacer en un día al Señor. Se me antojaría decir que aquí tal vez los discípulos se acostumbraron a, y digamos por ese poco uso, llamémoslo así, de los dones que le había dado el Señor, pues bueno, aquí sufren o tienen un revés que tal vez ellos no se explicaban. El Señor Jesús les dice, por falta de fe. Que no nos pase a nosotros también, que no nos acostumbremos a las cosas del Señor, que cada día le anhelemos más, con más hambre, con más ganas de saber más de Él, de conocer más de Él, de estar en más comunión con Él y de rogarle que envíe a su Espíritu Santo para que nos acompañe en ese proceso y que, como alguna vez los discípulos pidieron, Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Aquí dice la palabra que si tuvieran algo tan pequeñito como un grano de mostaza, harían grandes cosas. Una fe tan pequeñita como un grano de mostaza. Así también para nosotros. Señor, aumentanos la fe y que esto sea, Señor, del día a día, cada día contigo. Pidamos al Señor que nunca nos falte esa hambre para acercarnos a Él y encomendar todo lo que hacemos a Él. Señor, gracias Padre Santo porque tú eres un Dios cercano. Los discípulos pudieron ver allí en aquel monte, te pudieron ver allí transfigurado. Eso fue solamente por un momento. Pero gracias a la obra del Señor Jesucristo y que se rompe ese velo que separaba, te separaba a ti de nosotros, Señor. Ya podemos en cada momento, en cada lugar, en todo lo que hacemos, cada día, Señor, estar en comunión contigo. Acercarnos a ti, Señor. Padre de la gloria, recuérdanoslo siempre, que siempre tengamos esa hambre para anhelarte y buscarte y desearte y necesitarte a ti y a tus palabras, estar en comunión contigo, Señor. Envía tu Espíritu Santo para que nos acompañe en ese proceso. No nos desampare, no nos dejes solos, Señor. Y gracias porque nos permites acercarnos a ti, ir a ti, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por tu obra, por la obra del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Una alabanza más, hermanos, disfrutémosla. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor. A su lado nada temeré. Y cantaré. Mi Padre me ama tanto. Él me ama tanto. Su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. No puedo entenderlo, no puedo entenderlo. Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. La pregunta inicial fue ¿qué nos causa temor o qué nos causó temor, pánico? Y vimos los discípulos cómo están aterrorizados delante de la presencia del Dios mismo. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 18 nos dice la palabra: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿De qué deberíamos tener temor entonces? Vemos lo grande que es nuestro Dios, lo misericordioso que es nuestro Dios, lo que ha hecho por todos y cada uno de nosotros los que Él ha escogido como sus hijos. Lo ha hecho todo, no ha faltado nada. Continúa proveyéndonos, continúa acompañándonos en todos los pasos que damos. ¿Qué nos debería dar temor? Nos debería dar temor
el fallarle, el pecar contra Él, el apartarnos de Él. Eso nos debería dar temor. El fallarle a ese Dios que lo ha hecho todo por nosotros y que nos ha dado ese galardón de ser contados como hijos suyos. Motivos para agradecer que el Señor no nos deja solos, envía su Espíritu y hace todas y cada una de las cosas que sean necesarias para que permanezcamos. Porque lo que es suyo, Él de alguna manera lo defiende y lo mantiene y lo sostiene. Esa es misericordia de Él. Demos gracias al Señor porque cada día nos acompaña, camina con nosotros, nos cuida y más que cualquier cosa, cuida nuestro corazón para no pecar contra Él. Señor, damos gracias a Ti porque eres bueno y misericordioso y además de todo lo que has hecho, cada día nos cuidas, Señor. Nos cuidas como lo más preciado que Tú tienes, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a permanecer en Ti. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias por darnos la fuerza necesaria, Señor, para estar delante de Ti. Gracias, Padre Santo, porque Tu amor, Señor, se ha derramado en nuestras vidas. Lo has derramado en nosotros, Señor. Gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo, por la cual podemos ser contados como hijos Tuyos. Gracias, oh Señor. Oro a Ti, Padre de la Gloria, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Una última canción, una última adoración para que nos despidamos de este devocional. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Gracias por permanecer, gracias por perseverar en este devocional. Si ha sido de edificación, amén, gloria a Dios. Compártelo, suscríbete al canal. Para hoy en nuestra lectura también nos invita a que tal vez como una lectura de última hora en la noche, vayamos al Salmo 17. Gocémonos con el Señor y con su palabra. Disfrutemos que esto es una bendición. Gloria sea al Señor y muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. El Señor les bendiga grandemente. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.